de la República desde donde nos están viendo, también a personas de otras naciones, bendiciones a todos ustedes. Primera de Juan capítulo 5 y verso 4. Dice la palabra: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Lo voy a volver a leer. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en mi adversidad, hasta que huye el temor. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti. Tu sangre fluye en mí. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Yo ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre, y hoy proclamo un canto de libertad. Fuimos liberados de ataduras.
La conferencia de hace 8 días, el domingo, hace 8 días, nosotros atendíamos a la historia de un rey de Judá, quien dice la palabra de Dios que no hubo otro como él que se convirtiera a Dios de todo su corazón. Él tuvo una conversión extraordinaria. Se trata de el rey Josías, quien siendo hijo de Amón, un rey que solo pudo gobernar por 2 años, porque conspiraron contra él, lo mataron por su pésimo gobierno. Él era también, Josías era nieto de Manasés, quien nos dice la palabra de Dios que gobernó a Judá por 55 años, pero llevó a todo el reino de Judá a pecar de formas más graves, más terribles, que como habían vivido las otras naciones que habían habitado aquella tierra. Fue un terrible rey, fue el peor rey que haya tenido el reino de Judá, que puso altares para dioses ajenos por diferentes lugares del reino. Incluso dentro del templo de Dios hizo estatuas, metió altares para todos los dioses, de tal manera que el templo pues ya era un lugar de adoración multimarcas, como les digo, ya cualquiera podía llegar a adorar al Dios que quisiera en ese lugar. Se había perdido la santidad, fue profanado el templo de Dios de esa manera. Fue el peor rey que hubo. Bueno, pero a los 12 años de edad que tenía apenas Josías, empezó a buscar a Dios. Y cuando buscó a Dios, a los 4 años de haber empezado a buscar a Dios, a los 16, ordenó que fuera limpio todo el reino de Judá, de todos los altares, todos los dioses, todas las estatuas que había colocado su abuelo Manasés. Él buscó a Dios de todo su corazón y empezó a hacer una limpieza total en todo el reino. En su búsqueda, cuando empezaron a limpiar todo el templo, le empezaron a sacar todo lo que no debería de estar allí, todos los altares, todos los dioses que no deberían de estar allí. En esa búsqueda y en esa limpieza, los sacerdotes, los levitas que estaban haciendo esta limpieza se encontraron con los rollos de la ley. La ley de Dios no había sido leída en el pueblo ni por los reyes desde hacía muchísimos años. 55 años gobernó Manasés pésimamente, metió todos esos ídolos. Y nadie había escuchado ya de la ley de Dios. Esos 55 años más lo que se sume de otros reyes anteriores. Y entonces se encuentran los rollos de la ley, se los traen al rey Josías, que para ese entonces ya tendría 20 y tantos años. Y cuando se los traen, él manda llamar a toda su corte, todos los que le ayudaban en el gobierno del reino. Y la ley fue leída por los sacerdotes delante del rey y delante de su gobierno, delante de toda su corte. Y ellos empezaron a darse cuenta que todo lo que decía la ley de Dios que no deberían de hacer, ya lo habían hecho. Y que todo lo que decía la ley de Dios que sí deberían de hacer, pues no lo habían hecho. Así es que fue algo terrible haberse encontrado con la ley, porque aparte en la ley, cuando la iban leyendo los sacerdotes, ellos se iban dando cuenta de todos los castigos y maldiciones que la ley de Dios establecía cuando ellos desobedecían esas leyes. Así es que cuando ellos estaban escuchando todas las maldiciones que vendrían, se estaban dando cuenta que eso ya lo estaban viviendo.
y se dieron cuenta cuál era la razón por la que el reino estaba en las condiciones en las cuales estaba. En vez de prosperidad, de abundancia, de bienestar, estaban teniendo todo lo contrario, escasez. Estaban siendo amenazados por otras naciones, se encontraban en circunstancias terribles y se estaban dando cuenta del por qué, pero además se estaban dando cuenta que algunos otros castigos y maldiciones aún no los habían sufrido, así es que sabían cuál era el futuro de ellos si acaso seguían en esas condiciones. Así es que reunió el rey Josías no solamente a toda su corte, sino que ahora a todo el pueblo, y mandó llamar a los jefes de familia para que ellos enseñaran a sus familias. Y la ley fue leída delante de todas las personas en eminencia de los jefes de familia, y cuando ellos se dieron cuenta de lo que decía la ley, todo el mundo empezó a sacar de su casa los dioses, las estatuillas, sus altares que se habían hecho en los árboles, en los riscos, en diferentes lugares, y empezaron a limpiar a todo el reino de Judá. Hubo una conversión completa a partir de que la ley de Dios fue encontrada y fue leída delante de todos ellos. Esta conversión que tuvo Josías, dice la palabra de Dios, que el rey Josías fue llamado hijo de David. Cuando los libros de los cronistas hablan del rey Josías, dicen Josías hijo de David. No dicen que era hijo de Amón, ni mucho menos hijo de Manasés. Los cronistas ya no veían a Manasés ni a su padre Amón en Josías, sino que veían que Josías había resplandecido, había traído el resplandor del reino de David nuevamente allí en Jerusalén. Así es que Josías fue reconocido como hijo de David. Este Josías no era hijo directo de él, era un ancestro bastante lejano a Josías. Pero cuando Josías escuchó en las crónicas de los reyes todo el esplendor, todo lo que había hecho el rey David, pues él quería ser como David, quería regresarle al reino aquel esplendor y no quería las consecuencias nefastas de los reyes de su abuelo y de su padre. Así es que él escogió ser hijo de David y no ser hijo de Manasés ni de Amón su padre. Él hizo una decisión que afectó a toda la nación positivamente, una decisión correcta de tomar el ejemplo de David y no el ejemplo de su abuelo Manasés. Era su decisión. Él podría haber continuado con la enseñanza que recibió de su abuelo y de su padre, que los había visto cómo gobernaban, cómo reinaban. Él recibió instrucción de ellos. Él podría haber continuado con aquella genética, él podría haber continuado con aquella enseñanza, o cambiar diametralmente y adoptar el ejemplo que le daba David como un ancestro lejano para ser como él. En ese tiempo que buscó a Dios, Dios se reveló a él y le trajo su ley para que ellos lo conocieran. No fue con cualquier otro rey, sino con un rey que buscó a Dios. Nos dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4 y verso 22, si lo pueden leer. Efesios 4, 22. Nos dice la palabra de Dios: en cuanto a la manera pasada de vivir, despójense ustedes del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévense en el espíritu de su mente, y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El reino de Josías es un tipo de nosotros como hijos de Dios. Es un tipo de ti y de mí. En Josías habían dos ejemplos. En Josías habían dos genéticas. Estaba la genética de su abuelo, más cercana. Era la primerita genética que él tenía, la de su abuelo y la de su padre. Y él podría haber sido igual a ellos, pero en él también había una genética más lejana, que era la de David.
y él eligió ser como David y no ser como Manasés. La palabra de Dios lo dice claramente, hijo de David, y lo repite varias veces en el libro de Crónicas. Ahora bien, todos nosotros que hemos creído en Cristo Jesús, levanten la mano todos los que han creído en el sacrificio de Cristo Jesús, en la obra maravillosa consumada de Cristo Jesús. Bueno, todos ustedes que han creído, dice la palabra de Dios, que han venido a ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo es esto? Bueno, a través de un nuevo nacimiento. Han nacido de nuevo por la fe en Cristo Jesús. Han nacido de nuevo. ¿Qué significa esto? Que hay una nueva genética que ya vive en todo aquel que ha creído en Cristo Jesús. Hay una nueva genética que ya está en ti. Es una genética divina, la genética de Dios. El Espíritu Santo ha traído a ti una nueva identidad, ha traído a ti una nueva genética que es la genética de Dios, una genética divina, una genética que te transforma, una genética que te hace una persona totalmente diferente. Así es que al igual que con el rey Josías tenía dos diferentes ejemplos, dos diferentes genéticas dentro de él, las dos humanas. Tenía la genética de David, pero tenía la genética de Manasés y eligió la de David. Bueno, pues yo quiero decirte que de esa misma manera tú tienes dos genéticas viviendo dentro de ti. Tienes la genética de tus padres, la genética heredada de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos, una genética carnal que está viviendo dentro de ti, la cual has heredado y te hace ser quien eres en la carne. El carácter que tienes, las virtudes que tienes, los defectos que tienes, todo aquello, el pelo que tú tienes, la estatura, la complexión, todo esto es heredado de nuestros padres. Aún algunas enfermedades son heredadas de nuestros padres, pero en ti también, por la fe en Cristo Jesús, hay una genética espiritual, no carnal, pero espiritual. Una genética divina, dilo conmigo, en mí habita una genética divina, una genética espiritual. La genética de Dios está en mí. Dice la palabra que yo he recibido potestad de ser hecho hijo de Dios. He nacido de nuevo por el Espíritu Santo para una nueva genética, la genética de Dios. Ahora bien, escucha bien, nuevamente te lo vuelvo a leer, Efesios 4:22. Quizás lo olvidaste en este poquito tiempo que hablé. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre. Yo quiero que tú veas que es una decisión personal la que cada cristiano tiene que tomar. Esto no es, Dios ya puso su genética, pero tú tienes que decidir a cuál genética que habita en ti tú le das la prioridad, a cuál permites que se desarrolle dentro de ti. Dice, despójate del viejo hombre. Viejo hombre es la anterior genética, es la genética heredada de tus padres, es el hombre carnal que vive dentro de ti. Y nos dice que esa genética que tú heredaste de tus padres está viciada a deseos engañosos. Has heredado el carácter, has heredado las formas, las enseñanzas de tus padres, por buenos o malos que hayan sido. Si tú tuviste padres malos, seguramente estás diciendo, sí es cierto, la genética de ellos era terrible, mis padres hicieron esto, hicieron el otro, hicieron aquello, yo no quiero ser igual que mis padres. El problema está cuando tus padres fueron buenos, porque si tus padres fueron buenos, tú dices, bueno, pero mis padres eran buena onda, eran gentiles, eran amables, eran gente bonita, era gente decente, eran gente honrada. Rubén, ¿por qué tengo yo que despojarme de esa genética? Bueno, muy sencillo, porque esa genética no te alcanza para vivir en el reino de Dios. Llegó con Jesús un hombre fariseo, intachable en su conducta. Llegó ese hombre fariseo, se llamaba Nicodemo, con Jesús. Y Jesús lo primero que le dijo a él es, si quieres ver, si quieres entrar en el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo.
Y Nicodemo, no entendiéndolo, dijo: ¿Cómo le voy a hacer para entrar otra vez en el vientre de mi madre, para poder nacer otra vez? Y le dijo Jesús: no estoy hablando de eso, estoy hablando de un nacimiento espiritual. Lo nacido de la carne, carne es, carne se queda, carne va a ser siempre. Pero lo nacido del Espíritu, Espíritu es, Espíritu se quedará y Espíritu será siempre. Así es que tú necesitas nacer de nuevo, pero no de la carne, no volverte a meter en el vientre de tu mamá o volver a aprender de ellos, sino lo que necesitas es nacer del Espíritu Santo. Si no naces del Espíritu, si no tienes una nueva genética, tú no puedes ni siquiera ver ni entrar en la grandeza del reino de Dios. ¿Por qué tienes que rechazar la genética que tú heredaste de tus padres? Por buena o mala que ésta haya sido, es muy sencillo, porque si no, no puedes heredar el reino de Dios. ¿Me están siguiendo? ¿Está clarito? La genética carnal no me alcanza, por buena que haya sido, por buenos que hayan sido mis padres, por buenas enseñanzas que me hayan dado, por honrados, honestos, lindos que hayan sido mis padres, no alcanza para entrar en el reino de Dios. Por lo tanto, yo Rubén, yo he hecho una decisión en mi vida de rechazar de mí toda genética carnal, toda genética de mis ancestros, y permitir que en mí se desarrolle una genética divina. Despójate del viejo hombre, dice Efesios 4:22. Es tu decisión. Despójate del viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos, y renuévate en el espíritu de tu mente, tu mente espiritual, allí en donde se instala el trono del reino de Dios, en tu mente espiritual. Y renuévate en el espíritu de tu mente y vístete del nuevo hombre, una nueva genética. Esa nueva genética, dice la palabra, fue creada por Dios en la justicia y santidad de la verdad. La justicia de Dios y la santidad de Dios. Wow, no vas a poder vivir en la justicia ni en la santidad de Dios si no es que tú permites que la genética nueva, la genética que ya está en ti, sea la que se desarrolle. Es tu decisión. Dile al que está junto a ti: es tu decisión. Esa es la razón por la que tú puedes ver a tantos cristianos que han creído en Cristo Jesús, pero son más carnales que la carne. ¿Cuál es la razón? Bueno, pues que ellos han decidido no despojarse de lo que ellos heredaron de sus padres. Han decidido continuar con esa herencia que han recibido de ellos, y entonces nunca van a poder ni tener revelaciones, ni tener discernimiento espiritual. No van a poder vivir en las cosas espirituales que el Señor nos ha dado. Van a vivir como hombres naturales toda su vida, y nunca van a poder aspirar a ser hombres espirituales guiados por el Espíritu Santo. Jamás lo van a poder ser. Siempre los vas a conocer como carnales. Lo más que ellos van a poder lograr ser va a ser personas religiosas, que lo único que van a poder tener es un celo religioso. Se van a pelear por sus ideas, se van a pelear por lo que han aprendido, van a ser rijosos, van a pelearse con todo mundo por cuestiones religiosas, cuando la palabra de Dios no nos manda a pelearnos por cuestiones religiosas de ninguna manera. Así es que si tú no rechazas esa genética que está en ti carnal, jamás podrás vivir, experimentar el poder espiritual que el Señor tiene en el reino de Dios. ¿Me está siguiendo? Es lo que vimos la semana pasada. Por eso yo te decía, tienes que tomar una decisión, despojarte de esa genética heredada de tus padres. Yo te pregunto, ¿cómo te reconocen a ti? ¿Cómo te reconocen a ti? ¿Te reconocen como el hijo de tu papá, el hijo de tu mamá, porque eres igualito a ellos? ¿O te reconocen como una persona diferente y dicen, este es un hijo de Dios, algo tiene diferente, este es un hijo de Dios? ¿Cómo te reconocen a ti? Tus amigos, tus familiares, la gente que ha conocido a tus padres, ¿te reconocen como miembro de la familia?
es igualito, tiene el mismo carácter que su padre, tiene el mismo carácter que su madre, es igualito, usa hasta las mismas palabras que ellos. ¿Cómo te reconocen a ti? Bueno, hoy yo quiero hablarte, te voy a dar 7 características, creo yo, las más importantes de lo que significa ser un hijo de Dios, la genética de Dios en ti. ¿Me estás siguiendo? ¿Okay? Si tú le permites al Señor que esa genética fluya en ti, si tú mueres a la genética carnal y permites que la genética de Dios, te voy a hablar de esa genética que has recibido de parte de Dios, te dé la fortaleza y te dé la dignidad de un hijo de Dios, entonces tú vas a poder vencer sobre todo el sistema de este mundo. En eso empezamos, ¿lo recuerdas? Todo lo nacido de Dios, todo lo nacido de Dios, dilo conmigo, esa genética que Dios ha puesto en mí, vence al mundo. Es decir, yo tengo ya el potencial, dilo conmigo, yo ya tengo el potencial de vencer el sistema de este mundo. Si tú rechazas la genética de tus padres y permites, abrazas, permites que se desarrolle en ti la genética de Dios que ya está en ti. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Ok. ¿De dónde puedo yo obtener la información de cómo funciona esta genética divina? ¿De dónde puedo obtener? Bueno, la palabra de Dios me presenta a un prototipo de hijo de Dios. Cuando yo te digo prototipo, algunas personas a lo mejor lo toman como un insulto para Jesús. ¿Cómo dice él que es un prototipo? Bueno, quiero que entiendas que es un prototipo. Cuando tú vas a un auto show, a una exposición de los autos en el mundo, normalmente todas las marcas llevan sus autos que van a lanzar dentro de 2, dentro de 3 años. Te presentan hacia dónde van, qué es lo que van a hacer en el futuro. Entonces te presentan prototipos de autos, de tal manera que cuando tú ves ese auto, tú ya sabes cómo van a ser todos los que empiecen a producir. Te están enseñando cómo funciona, qué características tiene su nueva versión, su nuevo auto, y entonces tú lo ves y sabes ya que así van a ser todos los demás. Cuando yo te digo que la palabra de Dios nos muestra el prototipo de hijo de Dios, es porque el Padre nos mostró a su Hijo Jesucristo para mostrarnos todo lo que nosotros podemos llegar a ser. ¿Me estás siguiendo? Si el primogénito fue así, todos los demás hijos pueden llegar a esa estatura. Todos los demás hijos tienen el potencial de llegar a ser como Él es. ¿Está bien? ¿Lo entendemos? Entonces de allí es de donde vamos a tomar todos los ejemplos, la palabra para poder saber qué es esto, cómo es la genética divina. Les dije que son 7 genes los que yo veo más importantes en la genética divina. La primera de ellas, Juan capítulo 14 y verso 10. Juan capítulo 14 y verso 10. Dice la palabra de Dios, quiero que vayan conmigo porque me voy a ir rapidito en todo ello, así es que necesito que pongan mucha atención. Jesús es el que dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créanme, yo soy en el Padre y el Padre es en mí. De otra manera, créanme por las obras. Wow. Escuchen bien lo que está diciendo Jesús. Jesús está diciendo, miren, todo lo que yo hago, todo lo que yo hablo, no estoy buscando mis propios propósitos. No soy yo.
Es el Padre que vive en mí, y dado que el Padre vive en mí, Él opera a través de mí. Yo me he rendido delante del Padre para que sea su voluntad, para que sean sus palabras las que sean escuchadas, las que sean vistas en mí. He renunciado a mis propios intereses, he renunciado a mis propios ideales, a lo que yo pudiera querer para mí. Este primer gen del que yo te estoy hablando se llama humildad y es un gen indispensable, es un gen que solamente puede venir de parte de Dios. Tú no puedes hacer esto si no es que esta genética fue puesta en ti. Esta genética de humildad para poder fluir en las obras y en las palabras del Padre ya está en ti. Pero lo que tus padres te han dicho y lo que este mundo te ha dicho es totalmente diferente. De repente yo veo publicaciones de personas cristianas como ustedes que yo me jalo los cabellos y digo, pero lo que ellos están publicando son lo que el mundo dice en sus pláticas motivacionales. Muchos cristianos hablan más de principios motivacionales que de la palabra de Dios. ¿Cuáles son aquellas cosas motivacionales que nosotros escuchamos? Bueno, la gente te dice, sé tú mismo. Busca tus ideales, busca tus sueños, busca cumplir lo que tú ya eres. Busca, desarróllate quién eres tú. Da a conocer quién eres. Y la gente dice, sí, tenemos que buscar en nuestro interior lo que realmente somos y entonces vamos a proyectarlo, que la gente sepa quiénes somos nosotros. Hoy día, en todo el movimiento feminista, se le ha dicho a las mujeres, una mujer empoderada es aquella que ve por sí misma, que ve por sus intereses, que ve por sus ideales. Ya no está a merced de los intereses de la familia ni de sus hijos. Que ellos se atiendan solos, que el marido se atienda como pueda, que porque el marido sí va a desarrollarse y la mujer no. La mujer tiene que autorrealizarse igual que el hombre. Mujer, busca tus propios ideales y sé exitosa, date a conocer, sé tú misma. Y muchas mujeres cristianas lo están publicando. Sí, qué hermoso ser mujer. Ay, sí, busca que tú, una mujer empoderada. Y pura genética del mundo, pura genética carnal. Yo les leo lo que es un hijo de Dios. Ustedes van a saber, lo voy a leer de esta manera, Juan 14:10, síganme. Ustedes van a saber que yo soy en el Padre y que el Padre está en mí cuando se den cuenta que yo ya no hablo lo que yo quiero, cuando se den cuenta que yo ya no hablo por mi propia cuenta, sino que lo que el Padre que mora en mí habla por mí y hace las obras por mí. No van a creerme, sigo parafraseando esto, no van a creerme que soy un hijo de Dios, sino hasta que ustedes vean las obras del Padre hechas por mí. ¿Me están siguiendo? ¿Sí me están siguiendo? Yo agarro toda esa filosofía, yo agarro todas esas pláticas motivacionales, la mujer empoderada, el hombre realizado, lo hago bolita y lo mando al bote de basura. Yo voy a permitir que esa genética de Dios, de humildad, esté en mí, de tal manera que yo me rindo, yo decido rendirme a la voluntad, el propósito y el destino que Dios tiene para mí. ¿Lo quieres tú o quieres seguir siendo la mujer empoderada? A ver, mujeres empoderadas, levanten su mano.
Hombres autorrealizados, levanten su mano. Sean ustedes mismos. Bolita, bote de basura. Si tú lo quieres, dilo conmigo. Yo decido rendir mi vida a la voluntad, pensamientos, palabra que el Padre ha puesto en mí, a su destino, a su propósito que Él ha puesto en mí. Si la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta, entonces puedo confiar que si yo me rindo a su voluntad, no me va a ir mal. No está pensando en algo malo para mí. Por lo tanto, yo puedo rendirme confiadamente ante la voluntad del Padre. Pero para esto es necesario renovar mi entendimiento. En vez de estar escuchando las babosadas de este mundo, en vez de estar escuchando todas las pláticas motivacionales de este mundo que solamente exaltan la genética humana, yo me meto en la palabra y tomo la genética de Dios y permito que ella sea la que maneje mi vida. ¿Están conmigo? Termino con este punto leyéndoles Romanos 8:3. Dice la palabra, Romanos 8:3. Dice: porque si ustedes viven conforme a la carne, morirán. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, entonces morirán. No dice aquí la palabra que sea el Espíritu el que va a matar a la carne. Lo que dice aquí, que si yo dejo vivir a la carne en mí, el final es muerte. Pero si yo permito que sea el Espíritu de Dios el que vive en mí, entonces las obras de la carne serán muertas. Wow. Qué diferencia, ¿no es cierto? Qué diferencia de filosofía la del mundo con lo que me enseña Jesús. Empecé muy agresivo. Porque si estuvo agresivo, entonces agárrense con lo que sigue. Segunda genética de parte de Dios. Segunda genética. Juan capítulo 8 y verso 6. Dile al que está junto a ti: ¿cómo estás, carnal? Juan capítulo 8 verso 6 dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Wow. Creo que todos ustedes ubican esta frase en la historia correcta. Se trataba de una mujer adúltera. Había sido sorprendida en el mismo acto del adulterio, de tal manera que conociendo los fariseos que Jesús no aplicaba castigos de la ley ni nada por el estilo, se la trajeron para provocarle. Le trajeron a esta mujer, le dijeron: a ver, fue sorprendida en adulterio, ¿qué deberíamos de hacer? La palabra dice, la ley dice que debe de ser apedreada. ¿Tú qué dices?, le dijeron a Jesús. ¿Y tú qué dices? Para retarle, a ver si él contradecía a la palabra, a la ley de Dios. Y entonces Jesús les dijo: está bien, el que esté libre de culpa, pues que arroje la primera piedra. Entonces todos, sabiendo que habían infringido la ley de alguna manera, empezaron a dejar sus piedras en el suelo y se fueron. Entonces le pregunta a Jesús a la mujer, dice: oye, ¿qué pasó? Nadie te condenó. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo: no, Señor, ninguno. Y Jesús le dijo: el único que sí podía haberla condenado porque no había pecado, le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Hay un gen maravilloso que el Señor ha puesto en ti, que es un gen de misericordia. Apúntatelo. Este gen
en tu ADN se llama misericordia. El Espíritu Santo ya lo puso en ti, nada más que a lo mejor todavía no le has dado permiso de desarrollarse. Esa genética ya está en ti, pero a lo mejor tú sigues aplicando tu propia justicia a todas las demás personas. ¿No te gustaría ser como Jesús? ¿No te gustaría tener esta capacidad de misericordia como la que muestra Jesús? He escuchado a muchos cristianos que cuando oran, igual quiero arrancarme los pelos cuando escucho estas oraciones, que cuando oran dicen: Señor, ten misericordia de mí. O que dicen: Señor, ten misericordia de tal persona, por favor, ten misericordia de tal persona. O sea, le están pidiendo al autor de la misericordia que tenga misericordia. Dios ha tenido misericordia de toda la humanidad, dándonos a su Hijo Jesucristo para morir en sustitución de nosotros. Cargó en él el pecado de todos nosotros, de tal manera que nosotros no tuviéramos que ser castigados. Nos ha mostrado claramente la capacidad, amplitud, profundidad, altura de su misericordia. Y de repente un cristiano flamenco por ahí se cree más misericordioso que Dios y le dice: ten misericordia. ¿No será que Dios es el que te está diciendo a ti: ten misericordia? Cuando tú estás emitiendo juicios sobre toda la gente que está a tu alrededor, sobre todo los de tu familia, sobre todo la gente que está cerca de ti, es contra las que levantas más juicios. Cuando tú hablas mal de ciertas personas y te reúnes con otras personas y empiezas a hablar mal de los otros, cuando tú le retiras el habla a alguien que te hizo algo y no lo tragas y ya ni siquiera te juntas con él, tú le estás aplicando la ley del hielo, le estás aplicando un castigo que tú piensas que se lo merece por aquello que te hizo. ¿No será que más bien Dios es el que te está diciendo a ti: ten misericordia? Aquella mujer se merecía, de acuerdo a la ley, morir a pedradas, pero Jesús le dijo: yo no te condeno, vete, sigue tu vida. ¿Por qué los cristianos se sienten con el dedo suficientemente grande como para decir: es que mira, él hizo esto, él hizo el otro, él hizo aquello, no es digno de poder estar aquí, no es digno de poder estar acá, no es digno de servir, no es digno de hacer esto, no es digno de hacer el otro, porque ha pecado, porque ha esto, el otro? ¿Qué tipo de genética están desarrollando dentro de ellos? ¿La genética humana que dice que cada quien debe de tener lo que se merece? ¿O la genética divina que nos da aún lo que no merecemos? Esto es la misericordia, esta es la gracia de Dios. En el antiguo pacto de la ley ustedes pueden darse cuenta una justicia humana, pero en la gracia ustedes pueden darse cuenta de la gracia, de la justicia de Dios mostrada a través de Jesucristo. La justicia de Dios se manifiesta de una manera totalmente diferente que la justicia humana. Tú dices a lo mejor: es que no es justo que esta persona haga esto, es que no es justo que... Sé misericordioso. Dile al que está junto a ti, dile: desecha esa genética tuya de estar buscando justicia. Hay algunos cristianos que también oran de esta manera. Me vuelvo a jalar los cabellos: Dios, haz justicia. Y lo que están pidiendo es: castiga a este bárbaro que me hizo esto.
Dios, haz justicia, mira cómo me trataron. Dios, haz justicia. O algunas otras personas dicen, pero hay un Dios en el cielo que lo ve todo. Cuidado, Él va a hacer justicia. Hay otros que dicen, pero te metiste con un hijo de Dios. Y si te metiste con un hijo de Dios, no sabes con quién te metiste. Asústame, Pancha. ¿Te metiste con un hijo de Dios? Pues si te metiste con un hijo de Dios, vas a tener misericordia como respuesta. Bueno, si te metiste con un hijo de Dios, entonces vas a recibir algo bueno de regreso. Dile al que está junto a ti, desecha esa genética. Desecha esa genética heredada de tus padres. Desecha esa genética que clama por justicia, que quiere una justicia del mundo y no la justicia de Dios. No los veo muy animados. ¿Están aquí? Sí, es que ya ni ruido hacen. Es que ya se quedaron, como bíblicamente les diría, atónitos. Tercer gen que yo puedo ver desarrollado en Jesús, una genética que nos pertenece. Primera de Juan capítulo 4 verso 8. Primera de Juan capítulo 4 y verso 8. Llevamos dos genéticas, llevamos dos genecitos de esta genética divina. Yo te pregunto, ¿estás usando la genética humana o la genética de Dios en estos dos que te he mostrado? Está grave el asunto. Primera de Juan capítulo 4 verso 8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que nos envió, nos dio a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esta es la manifestación más poderosa de amor. Amados, si Dios nos ha amado así, de esta manera, un amor tan profundo, nosotros debemos amarnos de esta manera unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nosotros nos amamos unos a otros, entonces Dios permanece en nosotros y su amor se habrá perfeccionado en nosotros. De esto que acabamos de leer, yo puedo decirte, el amor consiste en dar. El amor no es sentir. Hay un amor humano, hay un amor que se da en la carne, que se da en el alma. Pero este amor no es el perfecto amor que nos habla las Escrituras. El perfecto amor es el amor que viene de parte de Dios hacia nosotros. Hasta la persona más malvada que haya en esta tierra ama a sus hijos y los defiende. Y si no, vean las mañaneras. Hasta la persona más cruel ama a su esposa. Hasta la persona más sanguinaria tiene a sus amigos. A sus amigos los defenderá y a los otros los va a querer matar. Hasta la persona más malvada tiene amor. Pero este es un amor del alma. Este es un amor anímico. Este es un amor de sentimiento. Pero la palabra de Dios lo que nos está hablando es de un amor divino, una genética de Dios. Dios es amor, la esencia de Dios es amor, y la genética que pone en nosotros es de un amor perfecto
no de un amor imperfecto, sino un amor genuino, un amor perfecto. En la ley, en el antiguo pacto de la ley, ustedes pueden leer, dice, esto lo dijo Jesús: ojo por ojo y diente por diente. Era la aplicación de la justicia. Así se aplicaba la justicia: ojo por ojo, diente por diente, morete por morete, pata rota por pata rota. Lo que tú me hayas hecho, yo te lo voy a devolver. Y entonces es justo, está correcto, ¿ok? Pero en el nuevo régimen de la gracia, Jesús nos dijo: ama a tus enemigos, bendice a quien te maldice y pon la otra mejilla. ¿Cómo puede lograrse esto? ¿Cómo puedo yo amar a alguien que está haciendo algo en contra mía? ¿Cómo puedo yo recibir un morete y poner la otra mejilla? ¿Cómo es que puedo yo bendecir a aquella persona que está amenazándome, que está haciendo cosas en mi contra? No, yo lo tengo que enfrentar. Desde chiquito me dijeron: si tú vienes aquí con el ojo morongo, yo te voy a dar a ti. Tienes que aprender a defenderte. Si a ti te rompieron la boca, tú le tienes que partir todo. Tienes que aprender a defenderte. ¿A cuántos le dijeron eso cuando eran chiquitos? Que tenían que aprender a defenderse, ¿verdad? ¿Verdad que esa es la genética humana? ¿No? Y entonces tú dices: a mí, al que me la hace, me la paga. Dejarán de ver que soy un Álvarez. Bueno, pues Jesús nos dijo exactamente lo contrario. Jesús nos pide algo diferente. Es una genética diferente. Es dar. Es dar. Dios nos amó y nos dio a su Hijo. ¿Cuándo nos dio a su Hijo? Cuando ustedes habían dicho perdón. Nos dio a su Hijo mucho antes de que ustedes dijeran perdón. Nos dio a su Hijo cuando nosotros estábamos en contra de Él y cuando éramos enemigos de Él. Nos dio a su Hijo, nos lo dio a toda la humanidad, para que todos pudiéramos en Él ser perdonados, todos nuestros pecados fueran quitados. El amor perfecto que Dios da es dar a las demás personas de lo que Él te ha dado a ti. Darles. Si a ti te ha perdonado el Señor, perdona. Si a ti te ha amado el Señor y ha mostrado gracia, dale gracia a las demás personas. Este es el perfecto amor. El perfecto amor puede perdonar. El perfecto amor puede bendecir a los enemigos. El perfecto amor es capaz de poner la otra mejilla. El perfecto amor quita todo temor, dice la palabra de Dios. Pero es el perfecto amor, no el amor humano. Así es que en este amor, yo quiero decirte, es dar, es servir a las demás personas. Dilo conmigo: amar es servir. En una ocasión, los discípulos de Jesús, discutiendo entre ellos quién de ellos iba a ser el mayor en el reino de Dios. Ya todos ellos se hacían metidos en el reino. Ok, eso es maravilloso. Lo creían, ya eran del reino de Dios. Así es que ellos iban preguntando: ¿y quién va a ser el mayor de nosotros en el reino de Dios? ¿Quién se va a sentar acá junto al rey? O sea, ¿quién va a estar a un lado y al otro? Wow, ¿quién va a ser el más grande? Y venían ellos discutiendo entre ellos: no, pues yo, no que yo, no que yo he estado junto a él, yo soy de los 3 que va con él, yo estuve en el monte de la configuración y tú no, y tú, no, ahí iban discutiendo entre ellos. Y Jesús les dice: ¿qué es esto que están discutiendo? No sean tontos, hombre. Yo les puedo decir: el más grande en el reino de Dios es aquel que sirva más, aquel que sirva a todos. Así es que el más grande en el reino de Dios, ese lugar ya está apartado. Ese lugar es para Jesús, porque nos sirvió a todos. Toda la humanidad ha sido servida por Jesús. Todos han sido servidos. Todos nosotros hemos encontrado el perdón de pecados en Él. Él en la cruz nos sirvió a todos. Pero servir no es fácil. En el monte de Getsemaní, Jesús sabía que tenía que ir a la cruz y Jesús
sabiendo lo que seguía, le dice al Padre: si es posible, Señor, que yo no beba esta copa, si hay otra manera de obtener la salvación, si hay un atajo por donde nos podamos ir, Señor. Él no quería el sufrimiento, hasta que vino un ángel del Señor, dice la palabra, y lo fortaleció en el espíritu, lo fortaleció para que entonces se levantara de allí y enfrentara el destino glorioso en la cruz que Dios tenía para él, para darnos servicio a todos. Servir no es fácil. El amor te lleva a servir a las demás personas, pero servir no es fácil. Muchas veces lo que tú quieres es algo para ti. Muchas veces estás cansado y no quieres servir. Muchas veces lo que quieres es disfrutar de algo en vez de ir y servir a las demás personas. Pero entonces necesitas ser fortalecido por el Espíritu, ser fortalecido en el Señor, en ese amor, para poder servir a las demás personas. Yo te puedo decir de veritas que servir es muy complicado, es muy difícil. Yo te puedo decir que servir es súper difícil, porque muchas veces aquellas personas a las cuales tú has servido, esas personas ni siquiera lo agradecen, hablan mal de ti, te mandan a volar. Y tú dices: pero si yo lo serví, pero si yo hice esto, sí. No saben, como pastores, cuántas veces nosotros nos hemos sentido decepcionados de que gente a la que nosotros hemos bendecido, lo hemos enseñado, lo hicimos crecer en la fe, le hicimos crecer en el Espíritu, les hemos dado todo para que pudieran crecer, los hemos casado a ellos o casamos a sus hijos o algo por el estilo, los hemos bendecido, han podido conocer al Señor, se han desarrollado, y de repente esas personas prefieren honrar otros ministerios que honrar el nuestro. Cuando nosotros vemos eso así, nos quedamos: oye, qué buena onda, ¿no? ¿Sabes de qué te dan ganas? ¿Sabes de qué te dan ganas en la carne? De mandarlos a volar y no volverles a servir nunca jamás. Pero entonces necesitas ir al Padre y ser fortalecido en el amor de Dios, en esa genética que está en ti. ¿Cuál es la genética que se levanta para decir: mándalos a volar? ¿Cuál es esa genética? La carnal, la genética de nuestros padres. Esa genética se levanta y dice: yo ya mejor los mando a volar a todos, incluyendo los que están aquí. No saben cuántas veces lo he pensado, mandarlos a volar a todos. Pero entonces la genética de Dios que está en mí me dice: así no es, Rubén. Despójate del viejo hombre, Rubén. Despójate del viejo hombre. Esos deseos que tú tienes son deseos viciados, son deseos engañosos. Yo he puesto en ti el amor del Padre, dice el Espíritu Santo. He derramado en ti el amor. Está en ti esa genética. Desecha eso. Entonces el Espíritu viene, me fortalece en el amor y le digo: sale, vale, vamos adelante. Vamos adelante. Pero a esos hijos, perdónalos. Como yo te perdoné a ti, tú perdónalos. ¿Es difícil servir? Sí. ¿Es difícil amar? Sí. Sí, es difícil. Necesitas la genética de Dios, necesitas desarrollar la genética de Dios. ¿Me estás siguiendo? ¿Me estás siguiendo? Yo estoy seguro que tú has querido mandar a volar a tu marido varias veces.
Pero eso no es lo que Dios quiere. A lo mejor tu papá, que has hecho un gran esfuerzo por toda tu familia, y tu familia nunca ni siquiera dijo gracias, sino que siempre se quejaron y exigieron más. Hablaron mal de ti y tu esposa hablaba mal de ti. Y tú, marido, tú quieres decir: sáquense a bañar todos ustedes. ¿Alguien levanta la mano? No, ni la levanten. No es un momento oportuno para levantar. Necesitas ser fortalecido en la genética de Dios que está en ti. Hemos escuchado babosadas como estas de matrimonios cristianos. Sí, llevamos un tiempo separados, pero la verdad es que así estamos mejor que antes. La palabra de Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer ayuda idónea. Los juntó, los hizo uno, los puso. Pero ellos piensan que están mejor que antes. Es que así ya no nos peleamos. Entonces, pues cada quien cada cual. Uno duerme en un lado y otro duerme en el otro. Si no es que viven en casas separadas. Y así estamos mejor que antes. Una incapacidad de poder perdonar, incapacidad de poder servir al otro. Una genética absolutamente humana. ¿Y se dicen hijos de Dios? Yojo, ¿me están siguiendo? ¿Están aquí? ¿Quieren que siga? O ya, cállate, pastor, déjame seguir viviendo como soy. Yo soy quien soy y no me parezco a Naiden. Me gusta el campo y el zumbido de sus aires. Mis compañeros son toditos. No. Número 4. Mateo capítulo 21, verso 21. Mateo 21, 21. Dice Jesús lo siguiente. Dice: respondiendo Jesús les dijo: de cierto les digo que si ustedes tuvieran fe y no dudaran, no solo harán esto de la higuera, sino que si a este monte ustedes le dijeran: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieras en oración creyendo, lo recibirán. Existe un gen en esta genética divina que tú has recibido, que es un gen de fe. Apúntatelo ahí, ponle: gen de fe. ¿Cómo es este gen de fe? Jesús dijo: si no dudares, podrías mover montañas. Si tú tienes una fe capaz de no dudar, podrías mover montañas. Entonces yo elijo detener, frenar, echar fuera de mi vida el gen de incredulidad, de duda, de perspicacia que yo heredé de parte de mis padres, para darle libertad a este gen de fe, para que se desarrolle libremente en mí y entonces yo pueda hacer cosas extraordinarias. En los evangelios tú puedes darte cuenta de un día característico de la vida de Jesús. En un día característico, en un día cotidiano de Jesús, había milagros, había sanidades, cosas extraordinarias sucedían. Se multiplicaban los escasos recursos para que comieran todas las personas. Jesús nunca anduvo angustiado por escasez, nunca anduvo angustiado por diferentes cosas. No, él tenía una fe perfecta de que podía hacer todas las cosas en el Señor. Tú tienes esa capacidad. Tú tienes ese gen ya instalado en ti. El Espíritu Santo ha derramado en ti esa genética de fe. Desprecia, quita, desecha de ti la genética de la incredulidad. Dilo conmigo: yo echo fuera de mí la genética de incredulidad, de duda, de perspicacia. Yo creo que en el nombre de Jesús yo voy a hacer lo mismo que hizo Jesús y aún cosas mayores. Él me lo dijo, que yo podría hacer cosas mayores. Un cristiano
que solamente se mueve en la esfera de lo natural, que nunca espera nada extraordinario, señoras y señores, ese no es un hijo de Dios. Lo voy a volver a repetir. Un cristiano que todos los días se mueve en la esfera de lo natural, no experimenta nada sobrenatural, no espera lo extraordinario, ese no es un hijo de Dios. Ese es un religioso, es un congregante, es un teólogo, pero ese no es un hijo de Dios. La genética de Dios te lleva a vivir en la esfera sobrenatural, todos los días sobrenaturales, siempre esperando algo extraordinario de parte de Dios. Probablemente con recursos escasos, pero entonces esperando ver la multiplicación de Dios que te dice: avanza, hijo, esto no te va a detener. ¿Me estás siguiendo? Probablemente llega una enfermedad, pero dices: tampoco la enfermedad me va a detener. En el nombre de Jesús yo recibo mi sanidad. En el nombre de Jesús yo soy sanidad para las personas. Cuando Pedro permitió que esa genética fluyera en él, hasta su sombra sanaba a las personas. Acá va mi sombra, aquí 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 está mi sombra, aquí está mi sombra. Mi sombra está cayendo sobre ti. Mi sombra está cayendo sobre ti. Aquí. Hasta la sombra de Pedro sanaba a las personas. Ni siquiera él les decía: sé sano. La gente iba y se ponía del otro lado, va caminando de este lado. Pónganse de este lado del sol, que nos caiga la sombra. Wow, qué impresionante. Todos los días sobrenaturales. ¿No te gustaría que todos tus días fueran sobrenaturales? Sí, a ver, levanta la mano. Di: yo quiero, Señor, que todos mis días sean sobrenaturales. Entonces abandona la genética natural. Di: Señor, yo echo fuera esa genética de incredulidad, de duda. Yo tomo esa genética de fe, esa genética de fe. Mira, el Señor te ha puesto en ti genética de fe, ha puesto autoridad en el nombre de Jesús y te ha dado unción. Si con estas 3 provisiones de parte del reino de Dios para tu vida no vives una vida sobrenatural, no te mientas. Eres hijo de tu papá, pero de Dios no. Hago notar a todos los que nos están viendo desde fuera que hay un silencio sepulcral en este lugar. Hay un silencio, no sé si de respeto, de meditación o de ya cállate, pastor. No lo sé. ¿Y ustedes cómo están allá en donde nos están viendo, allá en su televisión, en su celular? ¿Calladitos también? Calladitos. ¿O ya le apagaron a su televisor? Quinto, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 16. Primera de Tesalonicenses 5, 16. Dice la palabra: estad siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguen al Espíritu. Wow. Yo puedo reconocer a Jesús en estas palabras. Yo veo los evangelios, los leo y yo veo a un Jesús siempre contento, siempre gozoso, nunca quejándose. Padre, ¿y hoy por qué no hubo provisión, Padre, y mira, este Judas anda volándose lo que tú me das. Tiene la unción de uña. Me anda volando. Padre,
¿Qué pasa? Nunca lo veo quejándose, sino que siempre da gracias por todo. Le dio gracias al Señor por una provisión de 2 panes y 5 peces para alimentar a 5,000 personas. Le dio gracias a Dios por una escasísima provisión para la dimensión de lo que se iba a hacer allí. Mantenía una línea de comunicación abierta con Dios en todo momento. Estad siempre gozosos, dice la palabra. Yo he escuchado a muchos cristianos igualmente preguntarle a Dios: Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Cuántos de ustedes le han preguntado al Señor eso? Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? A ver, levanten la mano sinceramente. ¿Cuántos le han dicho: Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? A ver, yo los veo. Lo que me permite dejar ver la luz acá, alcanzo a ver algunas manos que se levantan. Ok, muy bien. Ahora, pues ahí está la respuesta. ¿No lo has visto? Para todo aquel que se pregunta: Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? Pues ahí está, mírala, léela. A ver, te la voy a volver a decir. A ver, chiquito, pon atención. ¿Ok? Está siempre gozoso, ora sin cesar, da gracias de todo. Esta es la voluntad de Dios para ti en Cristo Jesús. Van a decir: ay, este Rubén me está dejando sin cosas que orar. Ya no le puedo orar que tenga misericordia, ya no puedo orar que me está destruyendo todas mis oraciones. Estad siempre gozosos. ¿Por qué no estás contento con la provisión que Dios te ha dado? Estar contento no quiere decir que no estés esperando algo mejor de parte de Dios. Dios siempre nos da en abundancia y nos lleva siempre a más. Pero ¿por qué no puedes estar contento ahora con lo que tú tienes? Si tú estás contento y estás gozoso, estás haciendo la voluntad de Dios. Esto es un hijo de Dios, una persona que ha recibido una genética de gozo, una persona que ha recibido una genética de agradecimiento dentro de él. Esto es lo que hace un hijo de Dios. Está contento siempre, alegre siempre. Sí. Dile a tu esposa, mira, la palabra de Dios dice, no los escucho. Dile a tu esposa, la palabra de Dios dice: sujeta sin sujeta. De igual manera que el hombre tiene que estar sujeto al Señor. Así es que ¿por qué andar mal encarado toda la vida? ¿De quién heredaste ese carácter que te hace ver mal encarado, que te hace enfurecerte, enojarte rápidamente y siempre ser un quejumbroso? ¿De quién lo heredaste? ¿De papá, mamá, el abuelo? ¿De quién? ¿De quién heredaste eso? Esa es una herencia carnal. Ser un quejumbroso, triste, amargado, depresivo, apachurrado, apático. Yo cuando veo a un cristiano que se la pasa quejándose de todo, cuando está platicando, cuando está hablando con amargura, te puedes dar cuenta, este no es un hijo de Dios. ¿En qué iglesia me decías que te congregabas? En Alcance y Gracia. ¡Ah! Dios mío. Rechaza toda esa genética de tus padres. ¿Eres propenso a la tristeza? ¿Eres propenso a la depresión? ¿Eres propenso a la depresión? Este es algo que más mujeres han heredado. No sé por qué, quizás por las cuestiones hormonales, lo desconozco verdaderamente, pero yo veo un número mucho más grande de mujeres
con problemas de depresión que de hombres. ¿De dónde viene esa depresión? ¿Tus papás estaban deprimidos constantemente? ¿Tu mamá estaba deprimida constantemente? ¿Se la pasaba guardada en su habitación llorando? Es tu decisión mandar a volar la genética de tu madre. Ay, Rubén, qué agresivo, qué grosero eres. Qué grosero. ¿Por qué me dices que yo tengo que desechar la genética de mi madre tan buena, tan linda, tan maravillosa que fue? Pues mira cómo te tiene su genética. Si tú le dejas que la genética de Dios opere en ti, estarás gozosa todo el día, todos los días. Tu esposo va a decir amén. En vez de estarte soportando todos los días con tus lloros y tus quejas y tus gemidos y tus cosas, tu esposo va a estar contento contigo. Va a haber prau prau en las noches. Miren, Pablo y Silas nos dan un ejemplo de esta genética. Pablo y Silas fueron arrestados, azotados y encarcelados en un calabozo profundo, oscuro, frío y húmedo. Azotaron sus espaldas, estaban doloridos, las espaldas les estaban sajadas, los pusieron en cepos, les pusieron cadenas en sus manos. Querían darles una lección a ellos por estar predicando el evangelio. Y adentro de ese calabozo profundo, oscuro, frío y húmedo, con la espalda ensangrentada, ellos empezaron a cantar alabanzas al Señor. Wow, 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 wow. En vez de quejarse, en vez de lloriquear, en vez de salir, Dios, ¿por qué me está pasando esto? Yo estoy predicando la palabra y tú me desproteges. Me has mandado ángeles, pero son ángeles becarios. Mira, nomás no pudieron con el asunto. No se pusieron a quejarse. Alabaron al Señor, prendieron a toda toda la cárcel. Yo me los imagino a todos, estaban aplaudiendo. No puedo pedir, ¿verdad? Porque las cadenas, ¿no? Bueno, le movían a las cadenas con el ritmo y le hacían no sé, de tal manera que produjeron un terremoto que liberó a todas las personas. En vez de quejarte de tu situación, en vez de quejarte de las amenazas que hay en tu contra, en vez de quejarte de los obstáculos que has estado experimentando, en vez de estarte quejando de lo mal que tú piensas que te ha ido en la vida, ¿por qué no le das gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho por ti? ¿Por qué no cambias esa genética y le dices gracias Dios que estoy aquí? Gracias Dios que te conozco. Gracias Dios por tu perdón. Hoy decido estar contento siempre. Es mi decisión. Hoy decido estar contento siempre. Desecho la genética de mi madre, desecho la genética de mi padre. Yo tomo la genética tuya, Dios, una genética de gozo, una genética de agradecimiento. Echo fuera la amargura de mi vida en el nombre de Jesús. ¿Siguen aquí? Nada más me faltan dos. Sexta. Dice 2 de Timoteo capítulo 2 verso 13. Voltéate al que está junto a ti y aunque tengas el barbijo puesto, dale una sonrisa. No la va a ver, pero tú sí sabes. Segunda de Timoteo 2:13 dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo.
esta es la genética de Dios. Él es fiel. Y esa genética de Dios ha sido puesta en ti por el Espíritu Santo. Cuando tú naciste de nuevo, hay una nueva genética divina que está siendo puesta en ti. La genética humana, la genética que tú heredaste de tus padres, es de infidelidad, como todos nosotros hemos heredado una genética semejante. La única genética que puede ser fiel siempre es la de Dios. Woody Allen, ese gran cineasta, actor, con su clásica ironía, él dijo: fidelidad en nuestros tiempos solamente la encuentras en los aparatos de sonido. Y parece que sí es cierto. Hoy día, con la mayor facilidad, la gente ya no cumple las promesas que han hecho. Terriblemente puedo darme cuenta que aún en cristianos, matrimonios de 20 años cristianos, de repente se separan. Es que yo no sabía que las circunstancias iban a estar como ahora. Yo no sabía que me estaba casando con esta bruja. Yo no sabía que me estaba casando con este orangután. Y después de 5 años, pero increíblemente no lo pueden creer, no lo pueden creer. Cristianos muy animados, jóvenes, según ellos llenos del Espíritu. A los 6 meses, el pacto que ellos hicieron delante de Dios, el cual prometieron algo, les vale un cacahuate y se separan y dicen: es que no era lo que yo esperaba. Wow. Wow. ¿En qué genética estarán operando estas personas? Son hijos de Dios. Cristianos sí son. O sea, son cristianos. Ponen los ojitos en blanco en las adoraciones. Brincan en las alabanzas. Gritan, echan porras. Pero hijos de Dios no son. ¡Yujú! ¡Yujú! Si fuéramos infieles, sí, está reconociendo el apóstol Pablo, en nosotros hay infidelidad. Esa es nuestra genética, pero tú eres fiel. Pero tu genética es de fidelidad. Tu genética es de fidelidad. Ahora, escucha bien esto, escucha bien esto. Dice Lucas capítulo 16 y verso 10. Sígueme conmigo. Lucas 16, verso 10. Dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El que en lo muy poco es injusto, pues también en lo más será injusto. Pues si en las riquezas injustas ustedes no pueden ser fieles, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si en lo ajeno ustedes no pueden ser fieles, ¿quién les dará lo que ya es de ustedes? Yo quiero que tú apuntes esta frase si quieres. Fidelidad es la medida del crecimiento espiritual de un hijo de Dios. Otra vez, fidelidad es la medida de crecimiento espiritual de un hijo de Dios. Tú puedes ver el crecimiento espiritual de una persona a través de la fidelidad. Si la persona ha crecido en fidelidad, está creciendo espiritualmente. Si no puede crecer en fidelidad, es una persona que está atorada, es una persona que no va más. Tendrá mucho conocimiento de la Biblia, se la sabrá de arriba abajo, podrá dar clases de ella, pero si no es fiel, no, discúlpenme. Dice aquí: si tú en lo poco no puedes ser fiel, entonces no puedes ir a más, no puedes ir a la grandeza. La grandeza está reservada para gente fiel. La grandeza del reino de Dios está reservada para gente que es fiel. Si no puedes ser fiel en lo poco, el Señor no te va a llevar a más. El Señor no te va a llevar a la grandeza, no te va a llevar a las cosas grandes que hay. Si en las riquezas injustas, válgame, esto es el dinero. Si en las riquezas injustas no puedes
puedes ser fiel, entonces ¿quién te va a confiar las riquezas verdaderas, la unción, la revelación de la palabra, el poder, el discernimiento espiritual? ¿Quién te va a confiar verdaderas riquezas si en lo económico, si en el dinero no puedes mostrar fidelidad? Te lo está diciendo Jesús. Y si en lo ajeno, es decir, en tus diezmos, en lo ajeno no puedes ser fiel, ¿quién te va a dar lo que ya es tuyo? El Señor Jesús ya ganó para ti riquezas espirituales, riquezas extraordinarias en el cielo para ti, que ya son tuyas, las cuales no puedes disfrutar si no puedes ser fiel en lo ajeno. Y ojo, ¿están conmigo? ¿Están conmigo? Fidelidad. Fidelidad. Oye, Rubén, ¿estás diciendo que una persona que da sus diezmos es fiel? Sí, en una medida está siendo fiel. Es una persona fiel. Una persona que a pesar de problemas, a pesar de circunstancias, a pesar de adversidades, mantiene su promesa en el matrimonio y vive con su esposa y sabe perdonar y sabe darle el valor a su esposa y su esposa el valor a su esposo, y siguen juntos y dan un gran ejemplo a su familia. Esas son personas fieles. Ay, no, pero es que están escuchando a los motivadores empoderadores que les dicen: sigue tus propios propósitos. Y que te valga gorro lo que quiere tu marido y lo que quiere tu esposa. El que es fiel en lo poco, también en lo más va a ser fiel. Wow, wow. El Señor nunca te va a dar grandes cosas en un inicio. El Señor siempre te da poquito para llevarte a más. Una revelación pequeña, eres fiel en ella, eres fiel en esa revelación, la compartiste, le diste a los demás de esa revelación, la recibiste, te cambió la vida, se la estás compartiendo. Te doy más. Te la reservaste, te la quedaste, te la comiste y ni siquiera la vives, pues ya no te doy más. ¿Sí me estás siguiendo? En la genética que tú has heredado de tus padres, nunca vas a poder ser fiel. Nunca vas a poder ser una persona confiable, una persona fiel. Padre, yo rechazo toda genética de mis padres, por buenos, honestos, wow, que hayan sido mis padres. Si quieres, hasta una veladora les prendemos. Pones su foto y le prendes una veladora, pero acabándose la vela, rompe la foto, tíralo a la basura y dice: yo rompo con esa genética. Se acabó esa genética. Yo tomo la genética que viene de Dios, una genética de fidelidad. Y por último, número 7, Primera de Juan capítulo 5 y verso 18. Ahora sí, pónganse los cascos. Si hasta ahora los guamazos habían estado ahí, bueno, ahí vienen las piedras. Primera de Juan 5:18. ¿Trajiste casco? Sí. Aprendan. Aquí siempre tienen que venir con casco. Primera de Juan 5:18. Algunos matrimonios que fueron invitados para estar aquí le van a decir a Rebe, le van a decir: para esto me invitaste. Hija, gracias por invitarme a esto. Primera de Juan capítulo 5 verso 18. Dice la palabra: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Véanme a los ojitos, Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, o sea, el que es un hijo de Dios, la genética de Dios, la genética que viene de parte de Dios, no practica el pecado. Si tú estás pecando, ¿en qué genética estás obrando? En la genética de tus padres, en la genética carnal. Pero hay una genética que ya está instalada en ti, que tú le puedes permitir que se desarrolle, y esa genética es una genética de santidad.
Si todos los días tú estás pecando y pecando y pecando y pecando y pecando y pecando y no picando, pecando, entonces eso quiere decir que no has permitido que esa nueva genética en ti se desarrolle. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, no es un practicante del pecado. Hay algunas personas que como si son practicantes del pecado ya lo saben hacer y les sale re bien. Lo saben ocultar maravillosamente. Hay algunas personas que son adúlteras, que son infieles, pero ya saben muy bien cómo ocultarlo y su esposa o su esposo ni por aquí les pasa. Hay algunos otros que fornicarios, que saben muy bien cómo hacerle para no dejar embarazada a la chava, o para no quedar infectados de algo. A lo mejor viven con inyecciones de penicilina toda la vida, ¿no? No lo sé. Son expertos. ¿Por qué? Porque la práctica hace al maestro, ¿no es cierto? Entonces hay personas que practican el pecado, pues son maestros en el pecado, son maestros en esa área. Roban en su empresa y su empresa nunca se da cuenta porque son buenos, lo practican bien. Pero predican el evangelio. Ah, caray. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no lo toca. Wow. Aquel que fue engendrado por Dios, Dios lo guarda. Señor, yo rechazo toda genética de mis padres, toda genética de pecado, toda genética que me lleva a hacer las cosas incorrectas. Yo la rechazo de mi vida. Yo quiero, Señor, tu genética que me guarde. Tu genética me guarda, Señor, y el maligno no me toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y si no, dense cuenta, guerras, pandemias, todas esas cosas, pecado por todos lados. El mundo entero está bajo el maligno, pero yo soy de Dios. Yo soy de Dios, dilo conmigo, yo soy de Dios. O si no lo crees, dile, Rubén es de Dios. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, es su Hijo Jesucristo. Es una decisión tuya, como te lo vuelvo a decir. Es tu decisión continuar con esa genética que tú te preguntas a ti mismo: ¿por qué no puedo dejar de hacer esto? ¿Cuántas veces me he arrepentido? ¿Cuántas veces he llorado? ¿Cuántas veces le he dicho al Señor, es la última vez? Y nada, no fue la última vez. ¿Cuántas veces he dicho, no puedo con esto? Y sigues con eso. ¿Es cierto? Lo que te estoy diciendo es un asunto de genética. Por mucho que se arrepienta el escorpión o el alacrán por haber picado con su cola a otro animal y haberlo matado, te digo una cosa, lo va a seguir haciendo. Es su naturaleza, no tiene de otra. Así es, a menos que le cambien su genética. No hay de otra, tú vas a seguir haciendo lo mismo a menos que decidas cambiar tu genética. En cuanto a tu manera pasada de vivir, dice la palabra, despójate del viejo hombre, despójate de esa genética anterior que está viciada con deseos engañosos, y revístete, dice la palabra, y revístete del nuevo hombre, de esa nueva genética creada por Dios en justicia y santidad de la verdad.
Es una decisión tuya, como fue de Josías, es tu decisión. ¿La genética divina está en ti? Sí. ¿La has dejado desarrollar? No sé. Es tú tienes que hacer un escrutinio. Hoy mismo, en este momento, cierra tus ojos. Yo quiero que tomes un minuto y haz un escrutinio dentro de ti. Haz un escrutinio y empieza a checar con qué genética estás viviendo actualmente. Muy probablemente tu decisión no va a ser blanco o negro, va a ser con algunos matices. Muy probablemente tú te vayas a dar cuenta, no, pues yo creo que como un 80-20, pastor. ¿80 cuál? No quieres saberlo. Ok. 80-20, 70-30, 60-40, 50-50. Yo te he mostrado la grandeza que puede tener un hijo de Dios. Te he hablado de firmes y dignos. Esta es la fortaleza y la dignidad de un hijo de Dios. Está en su genética. Está en su genética. Ok, ahora, ya que hiciste tu análisis, tu escrutinio propio, ¿por qué no vas con Dios? Si es que lo quieres hacer, y tomas tu decisión, le dices: Señor, en todas estas áreas en las que yo sigo operando en la genética heredada de mis padres, yo me arrepiento. Hoy día tomo la decisión de un cambio, una conversión. Como Josías se convirtió, hoy yo me convierto. Convertirse no quiere decir dejar de ser una religión para venir a otra. Convertirse significa dejar de ser alguien para ser otra persona. Es tu tiempo con Dios, no lo desperdicies. Es tu tiempo con Dios. Allá en tu casa es tu tiempo con Dios. El Espíritu de Dios está aquí, lo puedo sentir, su presencia está hermosa ahora aquí. El Espíritu de Dios se está moviendo allí. Esto es arrepentimiento, es un cambio de dirección. ¿Cuántos se levantan el día de hoy como hijos de Dios? ¿Cuántos se levantan para ser reconocidos como hijos de Dios y no hijos de su padre o de su madre? Hijos de Dios, hijos de Dios, hijos de Dios.
Gracias, Señor, por tu buena palabra. Yo te pido que esta palabra quede impregnada en el corazón, en el espíritu de cada persona, que sea sellada, que sea grabada ahora. Ahora, Espíritu Santo, grábala, grábala, grábala ahora. Grábala ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Con una canción, melodía de tu amor, me das libertad en mi adversidad, hasta que huye el temor. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti. Tu sangre fluye en mí. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Yo ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Oh, 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 oh. Y estoy rodeado por los brazos del Padre, y hoy proclamo un canto de libertad. Fuimos liberados de ataduras, somos tus
Yo soy hijo de Dios. 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 Mis brothers, este mundo necesita la digna y firme manifestación de los hijos de Dios. No tanto de tus opiniones en Facebook o Twitter, sino que día con día tú manifiestes en este mundo lo que es un hijo de Dios. En las redes sociales puedes escribir muchas cosas que eres un hijo de Dios. Lo que se necesita es tu manifestación diaria. Ser como Jesús. Ser como Jesús. Gracias, Padre, muchísimas gracias. Que Dios les bendiga muchísimo a todos los que están aquí, a todos los que nos están viendo desde lejos. He leído sus comentarios que han estado haciendo. Bendiciones a todos ustedes en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, tengan una tarde preciosa, sean hijos de Dios. Bye.